Al chile, si no me entiendes, también puñetones, porque al chile no tiene chiste. El único complejo aquí es sacar estados de oxidación. Pero pues al chile pues no tiene tanto chiste. Siempre te tienes que ayudar de la pinche tabla periódica por si, por ejemplo, por alguna pendejada le pones aquí un más 4 o así, de que no te sale. Entonces tú vas a tu tabla periódica y verificas de que, por ejemplo, yo le puse más 2 pero si hubiera puesto un más 4 por algún error, te vas a tu tabla periódica y te fijas de que el cobre trabaja con más uno y con más 2. Entonces, ese más 4 estaría mal. Las únicas opciones que tendría de poner de esta oxidación sería más uno o más 2. Pero aquí, como tengo un azufre, y el azufre cuando está solo, normalmente agarras el primer estado de oxidación, que es menos 2. O sea, el único chiste de todo de esta pendejada es sacar estado de oxidación. Entonces, cuando tienes elementos así solos que tienen varios estados de oxidación, como el azufre, que aquí está, agarras el primero, que es menos 2. Entonces tú tienes como si fuera un oxígeno, de que menos 2 para que te dé 0 este compuesto, pues le agregas un 2. Menos 2 más 2, 0. Ahora, para este compuesto, el oxígeno, pues es una pista, porque ya tenemos que un elemento trabaja con menos 2 de a huevo. Y el igual que el hidrógeno, trabaja con más uno de a huevo. Entonces es menos 2 por 3, menos 6. Ya tienes un menos 6. Al menos 6 le agregas el del primer elemento, el estado de oxidación del primer elemento, te va a dar menos 5. Entonces a ese menos 5 lo tienes que hacer un 0 para que se te balancee el compuesto. Entonces, ¿qué le agregas a menos 5 para que te dé 0? Pues un 5 positivo, que sería el estado de oxidación del elemento del medio, que es el nitrógeno. Aquí realmente se me hace más fácil a mí. O sea, ya no tiene tanto chiste esto. Porque aquí tú tienes, ¿cómo se llama esa pendejada? Nitrato. Tú también debes tener esta tabla, esta pendejada, para cuando tengas compuestos con paréntesis. Este compuesto en realidad vienen siendo dos, un elemento y un ion. Este ion, o sea, lo que está en paréntesis, esto no es una C, es un paréntesis. O sea, lo que está en paréntesis se llama nitrato. Y aquí está. Estos son pistas, por así decirlo. Tú aquí tienes que en un tal pinche nitrato, NO3, NO3, te da la pista de que trabaja con menos uno. Entonces, aquí es de que este ion trabaja con menos uno. Este número de abajo puede variar y este número te ayuda para el estado de oxidación del otro elemento. O sea, ya nada más trabajarías con esto. Si aquí tú tuvieras un 3 afuera del paréntesis, el cobre trabaja con más 3, pero no creo que tenga un 3 porque pues no trabaja con más 3. Sería o estaría solo o sería un 2 para el cobre. Entonces tú ya nada más trabajas con esto. En este número se lo cruzas. Te queda esto. Esto no te tiene que dar 0, te tiene que dar menos 1. Porque este ion trabaja con menos 1 para que esté balanceado. Entonces, este número ya lo ignoras y este número ya lo ignoras. Tienes dos elementos, oxígeno e nitrógeno. Aquí, para balancear, tienes menos 2 del oxígeno por 3 átomos. Te da menos 6. Pero no quieres que te dé 0, quieres que te dé 1. Entonces, al menos 6 que le sumas para que te dé menos 1, pues un 5 positivo. Menos 6 más 5, menos 1. Entonces este compuesto te queda balanceado. Este azufre, como está solo, pues se llama diatómico. Ya es un 0. O sea, su estado de oxidación es 0. Siempre que hay un elemento solo, aunque solo tenga un estado de oxidación, se le pone 0. Ahora aquí, fácil. Tienes dos elementos y uno de ellos es el oxígeno. Y el oxígeno trabaja con menos 2, entonces el opuesto va a ser un 2 positivo para que te dé 0. Igual aquí tienes menos 2 del oxígeno y tienes dos átomos de hidrógeno que trabajan con 1. O sea, es menos 2 por 1 menos 2. Y aquí tienes 2 por 1, 2.
Entonces aquí en realidad tienes un 2 positivo y aquí un menos 2 negativo, te da 0. Y ahora tienes que identificar qué es lo que se está moviendo. Por ejemplo, el cobre está de menos 2, después de la flecha pasa a más 2, o sea, más 2, más 2. O sea, ese no se mueve. Tienes los hidrógenos. Los hidrógenos en todo el perro mundo van a trabajar con más 1, más 1, más 1. Ahora también tienes nitrógenos. Este nitrógeno está con más 5. Este nitrógeno está con más 5. Pero acá está con más 2. Entonces ese se mueve. Tienes aquí nitrógeno más 5. Pasa a nitrógeno más 2. Ahora vamos a ver los oxígenos. Los oxígenos en todo el perro mundo trabajan con menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Entonces no cambia. Ahora tienes... los azufres, me salté este. Los azufres. Este azufre tiene menos 2. Y después de la flecha buscas el azufre y está en 0. Entonces realmente los que se mueven es el azufre y el nitrógeno, porque los demás pasan igual. O sea, son los únicos que cambian su estado de oxidación. Entonces tienes que el azufre pasa de menos 2 a 0. Entonces de menos 2 a 0 se están moviendo 2 electrones. Entonces esos 2 electrones, aquí parece un 6, pero pues es un pinche 0. A esos 2 electrones se los vas a sumar, los que se están moviendo, se los vas a sumar al estado de oxidación más grande. Aquí tienes 0 y menos 2. El 0 siempre va a ser más grande que cualquier número negativo. Entonces tú tienes de que a los dos electrones que están moviendo se lo agregas al estado de oxidación más grande, que es el 0. Entonces lo sumas de este lado. Acá de más 5 a más 2 se están moviendo 3 electrones. En el número más grande, pues obviamente es el 5. Se lo sumas de este lado. Ahora lo que vas a hacer, pues eso lo cierras entre paréntesis. Te queda esto. Ese 2 va a multiplicar al de abajo. Y este 3 va a multiplicar a los de arriba. Se lo vas a poner fuera del paréntesis. O sea, eso está fácil, eso no tiene chiste. Y ahora ya es una simple multiplicación. 3 moles por un azufre te da 3 azufres. Siempre vas a poner los estados de oxidación. Este no tiene oxidación, son moles. Los estados de oxidación siempre los vas a pasar igual. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Esto no es necesario ponerlo porque no se necesita. 2 por 3, 6. No lo necesitas. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Pero, o sea, tienes que respetar los estados de oxidación, pasarlos igual. Entonces ya nada más ignoras esta madre y esta madre. Tienes que pasarlo de que tienes 3 azufres más 2 nitrógenos. Y después de la rayita tienes 3 azufres, 2 nitrógenos. Y ya, esos 6 electrones no te sirven para ni verga. Entonces tú en tu reacción deberías de tener estos números. Donde te salga un azufre menos 2, le agregas un 3, que es aquí. Azufre menos 2, se le agrega un 3. Donde te salga un nitrógeno más 5, deberías de agregarle un 2. A veces no se conserva porque al balancear tienes que cambiar números. Pero aquí originalmente va un 2. Nitrógeno más 5, nitrógeno más 5, debería ir un 2. Pero como vas a balancear y todo ese rollo, cambian los números. No siempre se va a quedar igual. Entonces deberías de poner un 3 en los azufres diatómicos. 3 en los azufres diatómicos. Y aquí un 2 en los nitrógenos que trabajen con menos 2. Aquí está, con más 2. Aquí está. Ahora pues ya que moviste números, pues hay que contarlos. Esta madre, se va a acabar el tiempo. Entonces tienes de que los azufres, como están solos, pues son 3 y 3. Entonces al agregar este 3 al cobre, ya tienes 3 cobres contados. 3. Los azufres ya están 3 y 3 azufres. Ahora se mueve el cobre. 3 cobres
3 cobres. Entonces, para contar los números de elementos que tienes, nos hemos quedado que habíamos puesto 3 en el azufre menos 2, ahí está el 3, 2 en el nitrógeno más 5, ahí debería de haber un 2, pero ahorita se va a modificar, 3 en el azufre diatómico y un 2 en el nitrógeno más 2, que es este. Entonces, pues el que es más fácil de contar, pues viene siendo el azufre. Tuviste que agregar un 3, entonces tú tienes este número afecta a los dos. Tienes 3 azufres, es el único que tienes en los reactivos. En los productos también es el único azufre que hay, entonces va un 3 y el de acá. Entonces ya está contado básicamente, es 3 y 3. Entonces al poner el 3 del azufre también modificaste el cobre. Ahora hay que contar los cobres. De este lado pues ya estaba el 3, tienes 3 cobres. Este en teoría ya estaba solo, pero pues al tener 3 allá, para balancearlo agregas un 3, tienes 3 cobres. Ahora como ya modificaste ahora los nitrógenos, este compuesto ya quedó contado. Ahora al agregar este 3 ya modificaste estos nitrógenos y estos oxígenos, pero los oxígenos y los hidrógenos se cuentan al último. Eso es al último, siempre primero los metales o cualquier pendejada, pero al último las O y las H. Entonces el que te queda pues es el nitrógeno. Tú ya habías puesto un 2 aquí en el nitrógeno del balanceo, entonces ya tienes 2 nitrógenos aquí, más 1 por 2, este 2 está multiplicando a lo que está en paréntesis, 1 por 2, 2, y ese 2 lo multiplicas por este 3, 6, entonces tienes 6 nitrógenos de aquí, más 2 nitrógenos de aquí, tienes 8 nitrógenos del lado de los productos. Ahora del lado de los reactivos, originalmente debería haber un 2 de este nitrógeno más 5, que es este, pero tú al tener un 8 acá, forzosamente pues tienes que cambiar un 8 aquí. Ahora ya todos los elementos que te restan son oxígenos y nitrógenos. Lo último que modificaste fue este 8, entonces acá ya tienes 8 hidrógenos. Tienes 8 hidrógenos y es el único hidrógeno que hay. Y te vas de este lado y tienes este hidrógeno, pero este viene siendo así. Entonces tienes nada más, como tenías ese 2, que pues le tienes que hacer para que te dé 8. Multiplicas 2 por 4, te da 8. O sea, ese 4 se lo tenemos que agregar. Entonces ya tienes 8 de los reactivos y 8 de los productos, que nada más es este. Entonces tienes 8 y 8. Y si hubieras empezado por los oxígenos, te hubieras dado cuenta que no te hubiera quedado, porque tenías que modificar este. Entonces ya como ya lo modificaste, ahora también modificaste oxígenos. Ya es el último elemento que te queda, pues ya los puedes contar. Tienes 8 por 3, te da 24. Es el único oxígeno que tienes del lado de los reactivos. Ahora del lado de los productos tienes este y tienes este. Para contar este es igual que el nitrógeno. Aquí tienes 3 por 2, 6. Por 3, 18. Tienes 18. Más 2, que es este 2. Más 2, 20. Más 4, 24. 24 oxígenos. Y así tienes que dar. Aquí pudiste haber empezado a contar primero oxígenos, pero te hubieras dado cuenta que te faltaba algo del lado de los reactivos. Entonces, si no te cuadra un oxígeno al final, entonces vas con hidrógenos. Si no te cuadran los hidrógenos, te vas con oxígenos. Pero siempre al final hay que contar hidrógenos, oxígenos o oxígenos, hidrógenos. Si no te cuadra, empiezas con el otro y así lo vas dejando. Si hubiera empezado con los oxígenos, me hubiera dado cuenta que del lado de los reactivos me faltaba algo. Entonces me voy con hidrógenos
Y entonces cuento que aquí tengo 8 y acá tengo estos dos solos. Tuve que poner este 4. Entonces ya ahí se modificó este oxígeno, que es lo que me faltaba para que completara los 24 de este lado. Entonces ya así es como se cuenta. Y ya sería todo. O sea, en Chile no tiene tanto chiste, sino que a veces te revuelves o te confundes, pero en sí no tiene tanto chiste.